está con nosotros la doctora Indiana Torres. ¿Cómo estás, Indiana? Qué gusto saludarte. Hola Ricardo, buenos días. Aquí ya a punto de dar el grito. Ya estamos todos preparados para el grito. Bueno, Ya creo que tenemos ahí Adelante, adelante, va a Indiana. terminarse, hacerse las salsas para la salud y estamos bien. ¿Sí? Bueno, pues Es el a lo día de las largo de salsas. todas, sí, sí, a lo largo de todo el día estaremos celebrando. Muy bien, Yo creo Indiana. que hay Pues hoy nos problemas traes de un audio, ¿verdad? tema. Hay un poco de delay. Vamos a hacerle un llamado ahorita a Angélica Chevalier. Quizá salimos y regresamos para ver si se compone la red, Angélica. Yo mientras les platico rapidísimo en lo que arreglamos un poquito el internet de la doctora Indiana. Leí una nota bien interesante que seguramente será de su interés, y esto con la información de la agencia AFP, que una selección de códices de pueblos mesoamericanos se expone desde este martes en el Rockefeller Center de Nueva York para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, y los 200 años de su independencia. Lo que se sabe de la historia de México, del México prehispánico, se debe sobre todo a manuscritos o códices que detallan su día o a días a sus conocimientos. Esta primera exposición post pandemia en el emblemático edificio neoyorquino muestra media docena de réplicas de algunos de los códices más conocidos que ofrecen información sobre religión, historia, economía, geografía y astronomía. Estos códices eran plasmados por los amanuenses o tlacuilos, como se les llamaba aquí, según el vocablo náhuatl, que significa el que escribe pintando, aunque el nombre variaba según la región. Así es que interesante que estos códices estén ya en Nueva York desde este martes en el contexto de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y los 200 de la independencia. Vamos a ver si ya regresamos. Indiana, ¿ya estás por ahí? Sí, Parece que sí, yo ya. estoy por acá. ¿Sí? Venga, sí, parece que ya se mejoró, ¿eh? Ah, perfecto. Bueno, pues durante más de un año hemos estado revisando lo que sucede con la epidemia por SARS-CoV-2 en sus distintos aspectos. Y este es un aspecto que no habíamos tocado, que me parece importante, es el de las religiones en la pandemia. Lo que vemos es que la pandemia ha amenazado, continúa amenazando a diferentes tradiciones religiosas, incluyendo pues toda la obediencia irrestricta que se ha tenido para muchos de los líderes religiosos en el mundo, y la creencia de que los estudios y las tradiciones religiosas son más importantes que las reglas del Estado moderno, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que las distintas religiones han tenido distintas posiciones, no existe una sola postura, pero en términos generales la respuesta central de los líderes ha sido una cosa pues más o menos uniforme de apoyo hacia todo lo que se hace en relación a la epidemia. Sin embargo, al interior de las propias iglesias existen fundamentalistas ortodoxos que han tenido una posición que es realmente diferente. Por ejemplo, pastores de distintas iglesias evangélicas en el Brasil, pues trabajaron en contra de todos los preceptos de la Organización Mundial de la Salud para el control de la epidemia, apoyando a Bolsonaro. En Estados Unidos se dio lo mismo. Esto provocó muchas grietas dentro de los mismos seguidores que ellos han tenido. En la iglesia Hillsong, que se creó en Australia, su pastor principal, Brian Houston, en relación a las vacunas, dijo que bueno, que esto era una decisión personal y que por esto, la iglesia de Cristo científica en términos generales tuvo una buena respuesta, diciendo que bueno, que los adherentes van a depender de la oración en lugar de la medicina,
pero que ellos no imponían una política oficial. Lo que aconsejaban en todo caso era respeto a las autoridades de salud pública y obediencia a las leyes del país, incluidas las que requerían la vacunación. Sin embargo, representantes de la cientología pues dijeron que no, que era un problema de fe. Entonces aquí vemos una primera situación de la realidad contra los actos de fe en las distintas iglesias. Si vemos lo que sucede con los musulmanes, existe un concepto predestino que es extremadamente importante para que un musulmán lo entienda. Cuando ocurren incidentes como el coronavirus, un musulmán debe saber que esto es lo que Alá había decretado 50.000 años antes de la creación del universo. Sin embargo, ellos pues llaman en todo momento a que se respeten las distancias, a que haya vacunación. El problema de la limpieza es una cuestión constante porque necesitan estar limpios para poder orar. Entonces esto pues, no causó ningún problema. Pero lo que sí es interesante en esta religión es que lo que ellos consideran es que quienes mueren habiéndose cuidado y enfrentado lo que les hubieran marcado para poder curarse son considerados mártires. Claro. Entonces el consejo que les dan a sus seguidores es que ayuden, que no traten de escapar, que todo tiene solución. Entonces, no ha habido, digamos, manifestaciones, ha sido como más unificada la respuesta dada en el mundo musulmán en relación a esto. Si nos vamos al judaísmo, ahí sí tenemos varias situaciones que son diferentes, porque en Nueva York, por ejemplo, no sé si te acuerdas de la película esta no ortodoxa, que estuvo como muy de moda el año pasado. Que le, No, no te pude escuchar el título de la película. ¿Cuál es? Perdón. no ortodoxa, anorthodox es No, 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 en no, inglés, no la he visto. ¿no? No la Te la conozco. recomiendo porque realmente acerca mucho al mundo judío. Y aquí lo que vimos es que en Nueva York las comunidades hasídicas fueron las que presentaron mayores contagios. Entonces, cuando la autoridad, esto apareció en un periódico, una foto en donde la policía está tratando de dispersarlos a pesar de que estaban con cubrebocas, y lo consideraron como persecución religiosa. Lo cierto es que en Alemania sí hubo manifestaciones en donde se señaló que la pandemia era producto de los judíos. Entonces, esto se convierte en una nueva forma de antisemitismo, ¿verdad? En Israel han habido manifestaciones diferentes en relación a la respuesta a la epidemia. Hay un rabino muy influyente que se llama Chaim Kanevsky y dijo que cerrar los seminarios causaba más daño que el propio virus porque la Torah los protege y los salva. Esto fue muy criticado, tuvo bastante ira de parte de algunos israelíes seculares que pues dicen que las comunidades jeredíes, que son las que tienen más proporción de casos al interior de Israel, están socavando los esfuerzos por contener al virus. Entonces la respuesta pues es realmente diferente. La mayoría cumple, pero vemos situaciones que son a veces como preocupantes, ¿no? Un pastor en Luisiana, por ejemplo, dijo que sentía que el susto del COVID estaba motivado políticamente y que por lo tanto no había que darle seguimiento a esto. Y la semana pasada sí hubo bastante revuelo en relación al problema de la iglesia en Estados Unidos y la respuesta a la epidemia, porque, perdón, hay un pastor de la Destiny Christian Church, que es una mega iglesia que se encuentra en Sacramento, que está ofreciéndoles cartas de exención religiosa a quienes no se quieren vacunar. Entonces, con toda la polémica que ha habido y la exigencia por la vacunación, entonces ellos están tratando de tener respaldo desde el mismo Congreso
para que pues sean exentos de la vacuna. La fundamentación de esto se da porque consideran que la vacuna plantea una situación moralmente comprometedora a muchas personas de fe. Claro. En el hecho de decir que a lo largo de la historia se han creado muchas vacunas a partir de células de fetos usados. Esto por un lado, y por otro lado, la argumentación que dan en muchas de estas iglesias es que la vacuna interfiere con sus creencias. Entonces, que lo único que ellos tienen que decir es confirmar si son un cristiano nacido de nuevo, que cree en la validez de las escrituras y por lo tanto ya con eso puede ser exento de ser vacunado. Entonces, sí hay bastante discusión en relación a esto por las consecuencias que está teniendo dentro de la población no vacunada. Si vemos en México, bueno, la Iglesia Católica en el mundo ha tenido también una respuesta variable de forma central, pues solicitando desde el mismo Papa el que se dé seguimiento a las indicaciones que dan las autoridades de salud. En México hemos tenido uno que otro argumentación en contra, digamos, ¿no? Pero lo que sí me pareció muy importante de presentarles a ustedes es el resultado del 11º reporte de clérigos y religiosos fallecidos en México por complicaciones asociadas al COVID. Esto fue presentado el pasado 10 de septiembre y lo que está marcando es que la epidemia ha cobrado la vida de 6 obispos, 251 sacerdotes y religiosos, 13 diáconos permanentes y 10 religiosas. Del total de arquidiócesis nacionales, que son 19, solo 3 no han tenido defunciones por COVID, o sea, 16 sí la han tenido, lo que implica un porcentaje de afectación del 84%. Aquí lo que es interesante en este reporte es que ellos señalan que el 30 de agosto un comunicado que firmó Monseñor Ramón Castro Castro, que es el tesorero de la Conferencia del Episcopado Mexicano y presidente de la obra de clérigos en ayuda solidaria, señaló, y esto pongo comillas, que las últimas 3 semanas han sido realmente complicadas para la comunidad de nuestras diferentes diócesis porque hemos visto partir a nuestros sacerdotes por falta de notificación oportuna. El 98% de los casos de COVID que terminaron en defusión presentaban 3 características particulares que realmente son preocupantes. Claro. Que no se vacunaron cuando correspondía. 2, que hubo notificación tardía con una saturación menos del 80%, y 3, una afectación mayor al 60% de la superficie corporal. Entonces, si bien la jerarquía católica consideró como un bien y un acto de responsabilidad la vacunación general, lo cierto es que la respuesta no ha sido generalizada dentro de lo que han señalado en este informe. Y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, Ricardo, porque si realmente me parece como muy importante esta situación para parte de todos nuestros audiencia. Sí, importantísimo que lo comentas y es un aspecto que no lo habíamos tratado ya después de año y cachito que tenemos con esta columna indiana y creo que es importantísimo porque no sé si sea un comportamiento propio de la posmodernidad o de la pospandemia, pero sí se empiezan a radicalizar muchas religiones en torno a lo que estamos viviendo. Y entonces hay ese cruce de narrativas, de discursos, pues que es necesario Sí. analizarlas desde aquí, Indiana. Y lo que es interesante en todo esto es que finalmente no existe una sola posición, o sea, no podemos decir Claro. la iglesia de esta forma y es otra, finalmente la subjetividad
o la interpretación que hacen a las propias creencias cada uno de los líderes de las iglesias es lo que hace de que quienes lo sigan acepten o no. Entonces ha sido una cosa interesante porque aunque sean influyentes o hayan sido influyentes antes de la epidemia, en este momento si el mensaje no me convence porque mi salud está de por medio, pues no lo sigo. Claro, claro. O al revés, Interesantísimo. el Exacto. mensaje es que sí se siga, pero por mis propias creencias, pues no lo hago, ¿verdad? No, bueno, es una discusión que nos da para un programa de 1 hora, sin duda alguna. Pero bueno, Indiana, te Sí, mando un sí, fuerte abrazo. sí. Viva México, y al rato nos compartes las fotos del pozole, de las chalupas, de todo lo que va a haber allá De en tu casa. todo, de todo. Viva México y nos vemos la próxima semana. Un Ahí abrazo. está la columna de Indiana Torres, como siempre, muy interesante lo que nos platica. Y bueno, pues vaya tema, las religiones y su relación con esta pandemia.